Bueno, a lo largo de la unidad hemos estado viendo la evolución del concepto de la niñez durante los siglos del el mundo. Bueno, en este texto lo que se enfocaba era el concepto de niñez en el siglo XIX y principios del siglo XX. Partía diciendo, hablando sobre la violencia contra la mujer y las niñas, ya que en esta época existía la segregación de género, bueno, que aún existe hoy en día, ya que las mujeres eran inferiores a los hombres. Entonces se formaban como instituciones que eran refugios que se llamaban misericordia, que resguardaban la integridad de la mujer para que éstas no fueran arrastradas hacia el vicio o a ser torturadas. Bueno, después habla sobre el trabajo infantil, el cual era muy común verlo en la sociedad, ya que esto eran para ayudar y beneficiar a sus familias. Estos se trabajaban en fábricas, enfocándonos como en la niñez en ciudad. Estos trabajaban en fábricas, los cuales se transmitían con valores como la disciplina, la responsabilidad, el alejarse de la delincuencia, y eran conceptos de calificación. También, por lo que mencioné antes, se fomentó el control a la vía pública, ya que empezó el ascenso de la delincuencia y las revueltas sociales en aquella época, las cuales se consideraban peligrosas y riesgosas para los niños, cuidando la integridad de estos. Bueno, la vida del infante en sí, en aquella época, en mediados del siglo XIX, era muy bien visto que se desarrollaban en las fábricas, ya que trabajaban como entre 15 y 16 horas en aquellas, donde el entorno en el que se encontraban en las fábricas trabajando era muy desordenado e inapropiado como para la edad de ellos, donde tenían acceso a vicios, a la pobreza y también a los movimientos sociales que se estaban dando en aquella época. Bueno, también cabe destacar de que los niños en esa época no tenían como un espacio que era solamente de ellos, sino que convivían plenamente con los adultos, y eso también traía malas consecuencias después, ya que estaban muy cercanos a los vicios de los adultos, al alcohol, a los bailes, a las fiestas, etcétera, y no era apropiado para ellos como en su edad. También se fueron desarrollando diferentes movimientos sociales y revolucionarios por las faltas de higiene sanitaria, ya que eran muy insalubres las fábricas, y que resguardaran la integridad de los trabajadores que trabajaban en esas fábricas. Bueno, y con estos movimientos sociales se pudieron mejorar las condiciones de trabajo que tenían los infantes. Y bueno, después de la cuestión social, se fueron replanteando el que los niños no deberían trabajar en instalaciones que tenían la fábrica, ya que eran muy difíciles y riesgosas de que ellos la pudieran hacer. Es por esto que se crearon leyes que resguardaran el bienestar de los menores, prohibiendo el trabajo a mujeres y a menores de 16 años que trabajaran en oficios forzosos e insalubres. Bueno, también esa era como la niñez representada en la ciudad. Ahora nos vamos a enfocar en la niñez como se veía en el campo, en la periferia. Bueno, acá los niños trabajaban en la agricultura desde temprana edad, mientras que las mujeres y las niñas se dedicaban a los quehaceres domésticos. Era muy común que toda una familia de obreros y sirvientas domésticas trabajaran en una hacienda, ya que los patrones preferían que fueran familias ya formadas. También en el texto, que lo encontré muy importante mencionar, se relatan dos historias de dos niños diferentes con diferentes crianzas, de diferentes familias, pero en el mismo contexto. Una era de Juan, el cual su familia era muy pobre y trabajaban todos en una casa patronal. Y la otra era de Benito, el cual vivía con su familia, sus papás sabían leer, sabían escribir,
estaban muy inculcados en la religión católica. Pero él también trabajaba, era obrero y tenía las mismas condiciones que Juan. Bueno, ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron a aparecer estudios y registros de la infancia, ya que estaban personas ya muy interesadas en la vida del sacrificio y de trabajo que tenían los infantes a tan corta edad. Importantes filósofos e investigadores que influyeron en la realización de derechos y de protección de la infancia. Cabe destacar a Ferrer, el cual fundó instituciones de defensoría para la infancia, obviamente garantizadas por el Estado de aquella época, las cuales eran en la casa de huérfanos o de expósitos y el hospital del niño, ya que por la falta de higiene y de instalaciones salubres comenzaron. Por esto brotaron múltiples enfermedades que a más del 70% de la población de niños murieron a causa de esto. Es ahí la inauguración del hospital. También se fundó la Protectora de la Infancia, la cual fue costeada por muchos actores preocupados de la protección hacia la niñez y se fue esparciendo durante todo alrededor de todo el país. En ellas habían 3 espacios destinados a la niñez, las cuales eran salacunas, espacios para educación y para quienes ya habían finalizado su periodo de niñez. Estas fundaciones también tenían asistentes médicos, los cuales podrían ayudar a mejorar las condiciones de salud de los infantes. Bueno, también cabe destacar la evolución de la educación, ya que en 1880 las casas arrendadas se destinaban como para formar a los infantes en educación. Ya después, 2 años después, se fundaron instituciones ya formales como el colegio, pero predominaban más las particulares, las que eran como en casa, más que las municipalidades, ya que el costo de esta era muy alto y no se podían gastar de mejor manera. Y ya después, durante todos los años, se fue evolucionando más hasta el día de hoy, que encontramos que la educación, todos los niños tienen acceso a esta y que es para todo, de que todos los niños pueden educarse, permanecer en un espacio ya destinado para ellos, caracterizándose como niños, alejándolos también de los espacios adultos, que no tengan tanto acceso como a los que los adultos sí. También es importante destacar de que los padres tienen un rol súper importante en la formación de los niños, ya que son quienes los educan. También cabe destacar de que ahora en nuestra sociedad está muy mal visto el trabajo infantil, pero en aquella época era muy importante que los infantes trabajaran, ya que aportaban salario a las casas y a las familias. Ahora, si bien en la actualidad se ve aún el trabajo infantil en las ferias libres, apoyando y ayudando a los papás, y esto es como súper importante mencionar, ya que no debería ser así, los niños deberían estar enfocados en educarse. Y bueno, como para finalizar, concluyo de que la evolución del concepto de la niñez ha sido fundamental como para la evolución también de la sociedad. Considero que es importante mantener como esta separación entre el espacio adulto y el espacio de la niñez para resguardar la integridad de la niñez. También es importante mencionar cómo influye el capitalismo en la sociedad, ya que sin dinero las familias no pueden alimentarse, no pueden vivir, no pueden vestirse. Es importante cambiar esta mentalidad y dejar fluir